funciones de agregación. Recordando que la semana anterior, el día viernes, los últimos temas que vimos fueron acerca de consultas utilizando inner join, left join, full join, right join y la parte de unión. Entonces, vimos esos elementos de cómo vincular varias tablas o cómo recuperar datos de varias tablas utilizando esas distintas alternativas. También se vio una leve comparación entre algunas diferencias del gestor MySQL con Oracle y pues se hicieron o se les mostré ejemplos acerca de eso. Y quisiera saber hasta el momento si hay alguna duda, algo que no esté claro, jóvenes, hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy. Ingeniero, fíjese que yo tengo una consulta, pero es en cuanto al inciso principal del proyecto, que es conectar con Postgres. Y quería preguntarle, bueno, si se puede, ¿verdad? Quería preguntarle, si es necesario trabajar dentro de esa aplicación o si lo podemos conectar con Workbench. No, con Workbench no se puede hacer, eso lo tienen que hacer con el mismo Postgres, tiene una herramienta que se llama pgadmin, que es la parte web, entonces desde ahí se tienen que conectar. Pero, Ahí, pero mi ingeniero, una consulta también, pero me imagino que ahí también se puede hacer el diagrama relacional, ¿verdad? fíjese que hasta ese punto el diagrama relacional ahí yo no lo he trabajado, o sea, siempre lo trabajo en otras herramientas y pues lo que queda es hacer uno los create table, pero ahí en esa herramienta yo no he visto alguna opción que tenga para crear diagramas. Ahora, sí podrían, digamos, ustedes utilizar MySQL Workbench para generar el diagrama relacional y a partir de ahí pasarlo a Postgres en cuanto a la creación de tablas y todas las restricciones que tengan que tener con los alter table, foreign key, todo eso. Pero así en pgadmin yo no he visto que tenga, la verdad, esas herramientas para generar diagramas. Ahora bien, otra de las consultas que le tenía, ingeniero, es en cuanto, o sea, si nos pide el modelo relacional, lo podríamos trabajar en Workbench y adjuntarle el archivo en la carpeta o en el archivo RAR donde le vamos a entregar el proyecto. Correcto, para el diagrama sí, no hay ningún problema. Listo, listo, gracias, ingeniero. Listo, perfecto. Ok, jóvenes, ¿algo más? ¿Algo adicional? Ingeniero, solo una cosa más. Por lo que investigué en la documentación de pgadmin, sí hay una herramienta que se llama ERD Tool que permite hacer un modelo relacional, así como lo hemos hecho en MySQL Workbench. Pero esa herramienta es aparte, me imagino que la tiene que descargar. No, realmente, bueno, por lo que leí en la documentación, está como una herramienta más dentro de pgadmin y se puede generar El diagrama. el esquema a través del... Ajá, sí. Vamos a ver, que aquí creo que lo tengo, si está, lo tengo instalado en esta máquina. Que vea que en mi caso a mí no me la agregó, ¿ve? No sé si están viendo la pantalla, si se fijan, no lo tengo. Y yo instalé la versión que uno descarga, donde ya viene todo esto, y no la tengo. Entonces me imagino que en ese caso sería descargarla si uno no la... Porque vean que no me aparece. Entonces, bueno, esa es una buena alternativa según lo que dice el compañero, buscarlo. Y si no, como les digo, o sea, al final el diagrama va a ser el mismo, o sea, no importa si se hace en esta herramienta de MySQL Workbench, si se hace en Postgres o si se hace en cualquier otra herramienta, o sea, el diagrama tiene que ser el mismo, o sea, la simbología va a ser la misma, eso sí, tengan ese cuidado que si lo hacen, digamos, en la herramienta que yo les proporcioné de Google,
ahí tener cuidado con las cardinalidades y todo eso, porque sí hay que tomarlo en cuenta. Pero en realidad, el diagrama, lo que me interesa es verlo, ver el diagrama y luego pues que en base a ese diagrama ustedes creen su base de datos. Entonces, jóvenes, ¿hay algo más? Ok, entonces, continuando, voy a comenzar en la otra parte de funciones de agregación en cuanto a consultas SQL. Estas funciones de agregación nosotros las vamos a utilizar para poder operar sobre algún campo y obtener algún valor. Estas funciones lo que me permiten es, por ejemplo, obtener el mínimo, obtener el máximo, obtener un promedio, obtener la suma, obtener un conteo de cuántos registros tengo y también realizar todo eso que les acabo de comentar en base a agrupaciones. Entonces nosotros acabamos de utilizar ya funciones definidas que son comunes a todos los gestores. En este caso sí son funciones comunes y lo que tenemos que saber es cómo utilizarlas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos obtener la siguiente consulta, ya vamos a ejecutar. Si queremos obtener esa consulta o realizar, mejor dicho, una consulta que responda a ese interrogante, cuál es el valor mínimo que se ha pagado y qué cliente lo pagó, pues nosotros lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Tengo esa consulta, que es lo que ya conocemos, pero acá en la parte de los campos, lo que yo voy a colocar es el valor mínimo de lo que se ha pagado. Y acá no sería de customer, sino que de payment. Si ustedes se fijan, vamos a abrir el diagrama. Aquí en el diagrama yo tengo esta tabla payment y acá puedo saber cuánto fue lo que se pagó, vean con la cantidad y puedo saber qué cliente lo pagó. Entonces esos dos campos son los que a mí me interesan para efectos de este ejercicio. Entonces yo lo que necesito mostrar es el ID del cliente. Y además de eso, necesito saber el valor mínimo de ese pago. Entonces, ¿cómo hago eso? Una función de agrupación. La función de agrupación para obtener el mínimo se llama min y acá yo le voy a indicar de qué campo quiero obtener ese mínimo. Entonces yo voy a indicar que va a ser del campo cantidad. Lo que va a hacer es que de todos los valores que tenemos en este campo, va a calcular cuál es el valor menor. Y solo me va a mostrar el valor menor. Aunque hayan varios, solo me va a mostrar un registro, porque lo que me interesa es cuál es el valor menor, no cuántos hay. Entonces, si yo ejecuto, me dice que el valor menor de esa tabla es 0. O sea, quiere decir que ese cliente con código 1 para esa, digamos, ese pago que hizo, probablemente le salió gratis por alguna razón. O sea, podría hacer un análisis. Pero vemos nosotros ahí que podemos obtener esos valores o podemos obtener valores mínimos en base a estas funciones de agregación. ¿Qué sucede? Estas funciones de agregación operan sobre todos los registros que nosotros tenemos en la tabla. Entonces, en base a eso se hacen estos cálculos y nos retornan los datos que nosotros queremos. Son funciones que operan sobre varias filas. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Ahora, hay otra función. Si quiero obtener cuál es el valor máximo, por ejemplo, entonces la consulta va a ser similar a la anterior, con la diferencia que ahora en lugar de colocar aquí mínimo, voy a colocar máximo. Y vean, ahora me retorna el valor máximo.
y el valor máximo que se ha pagado es 11.99, que también corresponde al cliente con ID 1. Esos valores nosotros los podemos utilizar, por ejemplo, si quisiéramos obtener cuál es el empleado que más gana en la empresa, podríamos calcular esos valores también. Entonces ahí nosotros podríamos tener en cuenta o hacer una mezcla de todo lo que ya conocemos para poder utilizar también estas funciones de agregación. Ahora, otra consulta o otra función de agregación también. Tenemos la siguiente, sería obtener el promedio de todos los pagos realizados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Siempre estamos trabajando con la tabla Payment. Y luego acá, como yo quiero saber cuál es el promedio de todos los pagos, yo necesito utilizar una función que se llama ABG o Average. Y en este caso sería de un campo que yo quiero obtener ese valor como promedio. Entonces, si yo ejecuto, el promedio de todos los pagos sería ese de ahí, 4.20. Ahora, aquí una observación. Si yo ejecuto esta consulta, vamos a ver acá que yo tengo solo valores numéricos, si se fijan, y un tipo de dato, fecha y hora. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si yo lo ejecuto, el average del payment date. Vean que al final la fecha es un número que lo guardamos en la base de datos, entonces por eso me obtiene el promedio. Entonces hay que tener en cuenta que cuando tenemos esos elementos me va a retornar esa información. Ahora, otra parte aquí importante también, si vamos con la tabla Customer, vean que en la tabla Customer sí tengo, vamos a ver, campos que son no numéricos, sino que almacenan cadena. Entonces, ven que en este caso no funciona, porque no podemos obtener un promedio de una cadena, mientras que una fecha sí es un número al final lo que se guarda en la base de datos. A nivel visual, la base de datos me lo muestra en un formato que yo entiendo, pero en la base de datos se guarda un número. Entonces, estas funciones nosotros tenemos que tener en cuenta, al menos la función average, que vamos a obtener ese promedio de un número que nosotros tengamos almacenado en un campo de la base de datos. Hay otras funciones también, que es la última que nos hace falta ver para poder combinarla con otros elementos, y sería la función de suma. En este caso, por ejemplo aquí, ¿cuál es la suma total de los pagos realizados? Es decir, de todo lo que yo tengo en la tabla Payment, quiero saber cuánto he recibido, cuánto me ha entrado a mi caja en cuanto a dinero. No importa si pertenece a un cliente o a otro, o sea, lo que quiero saber es cuánto he ganado, cuánto he recibido. Entonces acá vamos a utilizar la función sum y en este caso la función sum siempre lo vamos a hacer sobre el campo cantidad. Y vean, ese sería el total de lo que ha ingresado a la empresa para todo lo que tenemos registrado. Entonces aquí nosotros podríamos ahora mezclar estas funciones de agregación con otros elementos para obtener consultas un poco más interesantes y que nos den otro tipo de información. ¿Preguntas hasta acá? Entonces vamos a continuar. Ahora tenemos esta otra consulta o esa otra pregunta que queremos contestar a través de una consulta. ¿Cuál es la primera fecha
donde se registró un pago. Esta consulta la podemos responder, o esta pregunta, mejor dicho, la podemos responder de dos formas. La primera forma que la podemos responder es haciendo uso de una función de agregación. ¿Y cuál creen ustedes que podría ser esa función de agregación que podríamos utilizar para saber cuál es la primera fecha donde se registró un pago? ¿Qué creen ustedes que podríamos utilizar en base a todo lo que hemos visto de estas funciones de agregación? ¿Cuál? El mínimo. El mínimo, exactamente. ¿Por qué el mínimo? Porque recuerden que una fecha al final se guarda como un número en la base de datos. Entonces aquí yo voy a trabajar sobre el campo payment date. Y en ese caso, esa es la fecha o la primera fecha en donde se registró un pago. Ahora, lo podemos hacer así, pero también lo podemos hacer de otra manera. La otra forma en la que la podríamos hacer sería lo siguiente. Sería la fecha de pago. Y después de esto, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos algo que es el order by? Entonces en el order by yo puedo indicar que ordene por la fecha de pago, pero en este caso voy a tener que ordenarla ¿de qué manera? De menor a mayor, entonces de forma ascendente. Pero acá si yo la ejecuto así, me va a obtener todos los registros, pero yo solo quiero saber cuál es la primera fecha. Es decir, esta de acá. Vean que el primer pago se hizo el 2005, el mes 5, el día 24, a las 10:53 con 30 segundos. Entonces, yo lo que quiero es obtener eso, pero no quiero obtener todo lo demás. Entonces, acá, para eso me sirve el límite y colocar 1. Y por eso estoy haciendo un order by. Y en base a esto, lo que me retorna sería la primera fecha de pago. Entonces ahí vemos que también podemos hacer o contestar una pregunta a través de consultas SQL de una u otra manera. Lo que importa es conocer las distintas alternativas o caminos que tenemos para dar respuesta a las preguntas que nosotros nos planteamos. Y en base a todo esto, a unir o integrar todo lo que hemos visto hasta el momento, podemos hacer reportes más interesantes en el sentido de obtener otro tipo de información. ¿Qué más? Hay otra consulta que nosotros también podríamos tener acá, que es similar a esta de acá. ¿Cuál es la última fecha donde se registró un pago? Entonces, esto prácticamente sería lo mismo, solo que en lugar de utilizar aquí el mínimo, voy a utilizar máximo. Y vean, esa es la última fecha donde se registró un pago. Y si lo hago de la otra manera, aquí ya no sería por orden ascendente, sino orden descendente. Y esto me obtiene la última fecha de pago también que nosotros tenemos registrada. Ahora acá, estos son como funciones de agregación que los estamos utilizando de manera sencilla, pero hay que mezclarlo con algo más para obtener algo más interesante. Entonces vamos a crear esta consulta, una consulta que responda a esta pregunta. ¿Cuántos pagos ha realizado cada cliente? Y acá, si yo veo la tabla payment, vean que tenemos 16,049 registros. Y vean que este cliente con ID 1 ha realizado todos estos pagos. Vean que tiene bastante. Luego está el cliente 2. Entonces yo necesito saber cuántos pagos ha realizado. La semana pasada, o hace días atrás, también vimos una función que se llama count. La función count, recuerden
que lo que hace es contar cuántos registros tenemos. Si yo indico el asterisco, me incluye valores nulos y valores que no son nulos. Pero si yo coloco acá un campo, digamos, Customer ID, si en alguna parte ese Customer ID está con un valor nulo, no lo toma en cuenta. Esa es la diferencia de colocar el asterisco con no colocarlo. Entonces acá yo necesito mezclar este con algo más. ¿Qué voy a mezclar o qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a dejar así. Acá voy a agregar una función más, que es una función de agregación o de agrupamiento que nosotros tenemos. Y esta función es group by. Group by lo que va a hacer es agruparme los registros en base a algún campo que coincida, ya sea uno o más campos. Entonces, en base a lo que me están pidiendo, yo necesito identificar por qué campo necesito agrupar. Y acá me están pidiendo los pagos que ha realizado cada cliente. Eso me da una pista de que tengo que agrupar por clientes. En esa tabla que tengo el Customer ID. Entonces, yo voy a agrupar por ese campo, Customer ID. Si yo ejecuto toda esta consulta, me va a funcionar. Vean que me retorna 599 registros. Pero vean que pasa algo interesante. Y la voy a copiar acá, quitando el group by. Si yo ejecuto esta, vean que me retorna 16.049 registros. Y esta consulta de acá me retorna 599. ¿Qué pasó? Lo que hizo fue que agrupó en base al Customer ID. Entonces, donde el Customer ID es igual a 1, agrupó todos esos registros. Vean que aquí en este caso para el Customer ID tengo varios registros. Vean que tengo hasta el registro, vamos a ver, hasta el 32. Si yo ejecuto esto, vean que ahora solo me aparece el 1 y acá me retorna todos estos datos que serían solo los primeros. Entonces acá lo que está haciendo el group by es agrupando por un campo, en este caso por Customer ID, y todo lo que coincide por ese campo que estamos agrupando me lo coloca en un solo registro. Pero acá vamos a otra diferencia, que acá es lo que les decía anteriormente, de las diferencias que tenemos de un gestor con otro. Si nosotros ejecutamos esta consulta en otro gestor, esto nos va a lanzar un error y ya luego se lo voy a mostrar. ¿Por qué nos lanza un error? Porque la consulta está mal formulada. Mal formulada, ¿por qué? Por la siguiente razón. Les explico. Yo estoy agrupando por Customer ID. Customer ID acá en este caso es igual. Como es igual, o sea, el group by lo que hace es agrupar por un campo y cuyos valores sean iguales. Todos los valores que son iguales los agrupa en uno solo. Entonces acá no hay problema porque el Customer ID es 1 y lo agrupa. Pero el Payment ID no es igual. Entonces acá esto no se puede agrupar. No es igual el staff en algunos valores. No es igual el ID de la renta. No es igual la cantidad, no es igual la fecha de pago, no es igual la fecha de actualización. Puede ser que sean iguales algunos, pero no todos son iguales. Y acá lo que estoy diciendo es que todo el registro como tal, todo este registro debe de coincidir y eso no se cumple. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta, Ingeniero, dígame. disculpe, fíjese que Rafael acaba de salir de la sesión y está intentando volver a ingresar. ¿Sería que lo podría Ahorita, hacer? sí, ahorita me salió ya la notificación, listo. Ok, entonces tenemos que tener en cuenta esa parte, jóvenes, que el group by acá en MySQL no nos va a funcionar o nos va a hacer ciertas excepciones que en otros gestores no funcionan y ya lo vamos a ver. Entonces acá, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que hacer para que esta consulta funcione como nosotros queremos? Bueno, primero yo necesito saber
qué cliente es el que realizó el pago. Y necesito saber cuántos pagos ha realizado cada cliente. Entonces, retomando, GroupBy va a todos estos registros que vean que en ese caso, como les había dicho, son 32, los va a agrupar en uno solo. E internamente, yo puedo aplicar una función de agrupación o una función de agregación para hacer un cálculo en esos valores que se agruparon. O sea, yo puedo saber cuál fue el mínimo, cuál es el máximo de esos valores que agrupé, cuál es la suma, cuál es el promedio, puedo contar. Entonces puedo aplicar todas las funciones que ya hemos visto. Entonces aquí yo quiero colocar un count del Customer ID. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que vamos a agrupar por Customer ID y todas esos registros que coincidan y que se agrupen, los voy a contar. Entonces, este campo me va a retornar la cantidad de pagos que ha realizado este cliente o cada uno de los clientes. Entonces, ahora esta consulta me va a retornar más de un registro y me está diciendo que el primer cliente ha realizado, vean, 32 pagos, el segundo cliente 27, el tercero 26, y ven que eso coincide porque vimos que el cliente 1 tiene 32 pagos. Entonces acá estamos utilizando una función de agrupación que sería GroupBy para hacer una consulta más específica y puedo saber cuántos pagos ha realizado. Si yo tengo un préstamo, si estoy trabajando en una empresa donde se dedica a proporcionar préstamos a los clientes y son 60 pagos los que se tienen que hacer y un cliente llega y me dice cuántos pagos he realizado y cuántos me faltan, en base a una consulta similar a esta yo puedo saber cuántos pagos ha realizado y haciendo la resta de 60 menos el total de pagos realizados, cuántos pagos le hacen falta. Entonces nosotros podemos hacer esa mezcla de funciones de agrupación y funciones de agregación para obtener elementos o datos de forma diferente. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Ok, perfecto. Entonces, ahora, esta parte es lo que les decía que les quiero mostrar del GroupBy. Vamos nuevamente a Oracle. Y voy a estar acá con esta base de datos, ventas. Y aquí vamos a ver esas diferencias del GroupBy de un gestor con otro. Pero en este caso, la excepción, por así decirlo, sería MySQL, en que hace elementos diferentes a lo que los otros gestores pueden hacer. Vamos a trabajar acá con la tabla Demo Orders. Yo tengo esa consulta. Vean que acá yo tengo información de las órdenes, casi similar a la tabla anterior, a la tabla de la base de datos aquí. Entonces vean que acá yo igual tengo el ID de cliente. Entonces, ¿qué consulta fue la que les dije yo que acá lo ejecuta de forma diferente? Haciendo un group by. Entonces vamos a hacer eso. Si yo hago acá, vean, un group by por customer ID, me va a decir que esto no se puede hacer porque no es una función o no es una expresión correcta del group by. ¿Y por qué razón? Por lo que ya les expliqué, que todas las filas no coinciden. Entonces, como no coinciden en esas filas, yo necesito colocar acá los campos que yo necesito mostrar en mi consulta. Y tengo que hacerlo de esa manera. Si yo lo ejecuto ahora sí me muestra la cantidad de pagos que ha realizado cada cliente. Otra diferencia también. Vean, si yo ejecuto solo esa consulta y digamos que quiero mostrar, ¿qué más podríamos mostrar acá? El total de la orden. Si yo coloco acá solamente
esto, el total de la orden, vean, me vuelve a fallar la consulta. Pero si yo vengo y ejecuto esto mismo, MySQL, aquí vamos a colocar la cantidad. Vean que aquí sí me funciona. O sea, es una de las diferencias que les digo, pero en realidad, teóricamente esto está mal hecho, está mal formulada la consulta. ¿Por qué razón? Porque los campos que estamos mostrando en la consulta, que nos retorna datos, todos los campos que yo tengo acá deben de ser parte del group by, y los que no son parte del group by deben estar como parte de una función de agregación, es decir, con un count, con un min, con un max, con un average, con un sum. Y acá, si ustedes se fijan en la anterior, sí tenemos customer ID, porque sí sirve, porque sí lo puedo colocar, porque es por el campo que estamos agrupando. Y acá, ese segundo campo lo tengo dentro de un count. Entonces, eso es válido. Y eso es lo que me está diciendo en este caso Oracle. O sea, yo no puedo colocar el total de la orden porque estoy obteniendo más registros de los que me retornan estos de acá a través de la agrupación. Entonces no puedo hacer un match de todos esos registros. Pero en MySQL lo que hace es omite eso y simplemente toma de todos estos registros el primero que encontró que corresponde a este cliente. Eso es lo que está haciendo MySQL. Pero acá yo lo que tendría que hacer es decir, bueno, ¿cuántos pagos ha realizado este cliente? Y podría decir la suma total de los pagos que ha realizado el cliente. Entonces acá, en ese caso, hay que tener aquí en cuenta que sí lo puedo hacer esto de aquí, porque este order total es cierto que no está dentro de los campos que estamos agrupando, pero sí lo estoy utilizando con una función de agregación de las que ya conocemos. Entonces, ¿a qué se refiere esta consulta? Que el cliente 2 ha realizado 2 pagos y el total de esos 2 pagos ha sido 2.370. Eso es lo que estamos obteniendo con esa consulta. De esa manera la podemos interpretar. Entonces ustedes ven esas diferencias pequeñas pero significativas también entre un gestor y otro. Y esta es la forma correcta de hacerlo. Que MySQL haga ciertas excepciones, sí, las hace, pero hay que saber que en otros gestores no nos van a funcionar. Hay que saber que tenemos que colocar las consultas de manera correcta para que nos funcione en otro gestor. Y eso es el elemento teórico que tenemos que conocer del por qué el group by está fallando acá en Oracle o en SQL Server. Si lo ejecutan también les va a fallar porque tenemos que tener en cuenta estos elementos. ¿Preguntas aquí, jóvenes, con esto? Ok, entonces continuemos. Esto, voy a colocar el comentario. Listo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir algo más en las consultas. Y sería esto. Vamos a obtener los nombres de los distritos que tienen registradas 7 o más direcciones. Esto yo lo tengo que obtener de la tabla address. Si yo verifico, lo que quiero hacer es, por ejemplo, de este distrito Alberta, quiero saber cuántas direcciones hay. Entonces acá, ¿qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer en base a lo que hemos visto? ¿Qué creen que podemos utilizar o combinar? Hacer un group by de distritos.
para mostrar lo que tiene asignado, las direcciones que tiene asignadas. Correcto, va a ser un group by, pero, perdón, pero ¿qué más aparte de ese group by vamos a hacer? Porque nosotros tenemos que agrupar por distrito, pero ¿qué más tendríamos que hacer aparte de eso para saber cuántas direcciones tiene cada distrito? ¿Qué otra función de agregación tendríamos que utilizar? El con y Correcto, el count, exactamente. Entonces vamos a ver. Tendríamos que utilizar el count. Entonces, ¿qué quiero mostrar? Primero, recomendación. Primero, agrupemos. Decidamos cómo vamos a agrupar. ¿Cómo voy a agrupar? Voy a agrupar por el distrito, tal y como lo dijo el compañero. Vamos a agrupar por distrito. Entonces yo sé que este campo yo lo puedo mostrar acá dentro de las columnas que me va a retornar la consulta. Y puedo decir el distrito Alberta tiene tantas direcciones. Entonces ahora sí yo puedo hacer un count de esas agrupaciones, que también las puedo hacer por distrito. Entonces acá vamos a ver ¿qué tenemos aquí? Tengo que, por ejemplo, el distrito Alberta tiene dos direcciones. El distrito QLD tiene dos direcciones. El distrito, cada uno de estos que tenemos, Nagasaki tiene uno, California tiene 9, pero aquí me hace falta, me dice los distritos que tienen 7 o más direcciones. Entonces, en este caso, como son 7 o más, yo necesito hacer un where prácticamente y decir, de este campo que yo tengo, quiero verificar o obtener solamente aquellos que sean de 7, 8, 9, 10 o más. Pero aquí no me sirve hacer un where, porque el where, si yo lo hago y lo coloco, digamos, de esta manera, la idea sería algo así. Entonces, si yo ejecuto, vean que me lanza un error. ¿Por qué razón? Porque en el where nosotros no podemos utilizar funciones de agrupación. Pero entonces, ¿cómo verifico yo esto? ¿Cómo obtengo yo estos elementos de una agrupación? ¿O cómo filtro los datos de una agrupación, de un group by? Ok, para eso existe algo más que es similar al where, pero lo hacemos o lo aplicamos en agrupaciones. Y esto se llama having. Y el having es como un where, solamente que el having se aplica a las agrupaciones, a los registros que obtenemos cuando estamos agrupando. Entonces aquí sí puedo colocar esta condición. Entonces, ¿qué estoy diciendo? De los registros que agrupe, yo voy a mostrar solamente aquellos que tengan que la cantidad de distritos, perdón, que la cantidad de direcciones sean 7. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, vean, si yo ejecuto, ahora sí me retorna solamente aquellos, si se fijan, que tienen 7 o más direcciones, aquellos distritos que tienen 7 o más direcciones. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y otra observación, si yo vuelvo a ejecutar esto y digamos que acá coloco, por decir algo, address-id y voy a quitar esto del having para simplificar, vean que aquí me está funcionando igualmente porque yo estoy contando las agrupaciones, pero recuerden, hay que tener en cuenta que estos elementos de MySQL están con excepciones. Entonces, o sea, excepciones en el sentido que hace ciertas situaciones distintas a los demás. Entonces, si ustedes se fijan,
y yo hago, digamos, esto mismo, voy a colocar acá esta consulta nuevamente para que veamos. Entonces prácticamente lo que yo estaría haciendo acá, similar, sería contar aquí por el order ID. Y vamos a quitar esto solo para ejemplificar. Vean, igualmente funciona. Entonces, hay ciertas situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Algunas excepciones, es decir, que MySQL lo hace de forma diferente, pero en el group by, si nosotros podemos utilizar una función de agregación como count, min, max, average, sum, con un campo que es diferente al cual estamos agrupando. Y eso vean que lo hicimos aquí arriba también, con el sum. Entonces, hay que tener en cuenta esos elementos también, de que el group by lo que hace es hacer ese conteo. Y de esta manera, jóvenes, nosotros aquí estamos obteniendo todos aquellos distritos que tienen más de 7 direcciones registradas y estamos haciendo un Javi. Ahora, esta consulta la podríamos resolver de otra manera. Sí, la podríamos resolver de otra manera. ¿Cuál sería esa otra forma de hacerlo? Lo siguiente, yo tengo esta consulta. Entonces acá yo voy a hacer lo siguiente. Vean esto. Esta consulta me funciona. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Vean que después del from estoy colocando entre paréntesis toda esta consulta y le estoy asignando a esa consulta un alias que se llama datos, o le puedo decir para ejemplificar que se llama tabla, esa consulta. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo, jóvenes? Estoy realizando una subconsulta. ¿Por qué? Porque tengo una consulta dentro de otra. O veámoslo como consultas anidadas, una consulta dentro de otra. Entonces, en lugar donde está el nombre de la tabla, coloco una consulta. Y esa consulta la puedo colocar acá, después del from, y obtener campos de dicha consulta. Entonces, aquí yo podría, digamos, solamente mostrar de la tabla que acabo, que vean que ese fue el alias que le asigné, se llama tabla, y acá voy a decir punto distrito. Vean, solo muestro el distrito. Ahora, con este count, yo tengo que asignarle un alias. Entonces aquí le voy a asignar un alias que sería cantidad direcciones. Lo tengo de esa manera. Pero, ¿qué más necesito yo hacer? Voy a mostrar acá el campo de la tabla, cantidad direcciones. Lo tengo de esa manera. Y aquí, jóvenes, yo podría hacer un where donde tabla punto cantidad de direcciones sea mayor o igual que 7. Si yo ejecuto, vean que ahora esta consulta sí me funciona haciendo un where. Pero ¿por qué pasa? Porque sí me funciona, porque hice uso de una subconsulta. Primero obtengo estos datos agrupados y de esos datos agrupados los trabajo como una tabla, por eso lo coloco en lugar del from o después del from, y sobre esa tabla resultante es que le aplico esto, el where, que recuerden, primero se ejecuta el from, luego se ejecuta el where y luego obtenemos los campos. Entonces de esa manera yo puedo hacer esa consulta de dos formas diferentes, a través de subconsultas. Y subconsultas es ese otro tema que también tenemos que ver. Entonces, preguntas aquí, jóvenes, con esto.